Klaus Schneider se había acostumbrado al ritmo de la lluvia mientras conducía por las sinuosas carreteras de la Selva Negra. El golpeteo constante del parabrisas se hacía eco de los pensamientos que habían ocupado su mente durante los últimos 20 años. La noche oscura y tormentosa reflejaba la pesadez de su corazón, la tristeza que nunca desaparecía. Mientras el Mercedes negro se deslizaba por la sinuosa carretera, Klaus desvió la mirada de los faros a la interminable hilera de árboles que bordeaban la carretera. Sus sombras, mecidas suavemente por el viento, parecían penetrar en el alma misma del hombre al volante. La lluvia caía sin cesar, nublándole la vista e intensificando la atmósfera de soledad que parecía acompañar siempre sus pensamientos. Sobre Emma, su hija. Habían pasado 20 años desde que desapareció, se esfumó sin dejar rastro. Klaus había hecho todo lo posible por encontrarla. Había pasado incontables noches buscando pistas, incluso cuando la policía hacía tiempo que se había dado por vencida. Su vida, a pesar de la riqueza y el éxito que envidiaban los demás, estaba empañada por el vacío que le dejaba la ausencia de su hija. El anhelo en su pecho, la sed de respuestas, nunca se calmó. Y por mucho que pasara el tiempo, el vacío que Emma había dejado tras de sí permanecía tan crudo como siempre. ¿Por qué, Emma? ¿Por qué me dejaste?, murmuró, su voz apenas se elevaba por encima del sonido de la lluvia. Klaus sacudió la cabeza, como si tratara de alejar los recuerdos que tendían a aflorar inesperadamente. Tras su desaparición, había rehecho su vida y había triunfado en los negocios. La gente admiraba su resistencia, pero nadie sabía el dolor que llevaba dentro, silencioso, solo. Sus pensamientos se remontaron a la última vez que la había visto, una época llena de felicidad y promesas. Emma había sido su mundo, y ahora parecía vacío sin ella. Incluso su matrimonio con Anne se había desmoronado bajo el peso de su dolor compartido. Pero aún así, por mucho que lo intentara, no podía perder la esperanza de que en algún lugar, en alguna parte, Emma siguiera viva. Así que buscó. Siempre había buscado. Pero hoy algo era diferente. Una extraña sensación de temor se agitaba en su estómago. No podía explicarlo, pero había estado rondando su mente desde que había salido de la ciudad hacia Heidelberg. Tenía que asistir a una reunión importante y sus pensamientos estaban lejos de aquí, anclados en el pasado. La tormenta se había intensificado, al doblar una curva cerrada, Klaus vio que la carretera estaba destrozada. Los neumáticos de su coche patinaron sobre la superficie mojada y el pánico se apoderó de su pecho. No, 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 murmuró, agarrando con más fuerza el volante e intentando recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. El coche derrapó y chocó contra un árbol con un terrible estrépito. Todo quedó sumido en la oscuridad. Klaus se despertó con el débil sonido de la lluvia golpeando el metal. Le palpitaba la cabeza y le dolía el cuerpo. Intentó moverse, pero el dolor le atravesó el pecho y le hizo jadear. Parpadea y trata de concentrarse en lo que le rodea. La lluvia seguía cayendo a cántaros, con un golpeteo rítmico casi tranquilizador en aquel momento extraño y desorientador. El olor a cuero y a algo ligeramente antiséptico le llegó a la nariz. «Quédate donde estás», dijo en voz baja una voz calmada, que sonaba tranquilizadora pero firme al mismo tiempo. «La ayuda está en camino». Klaus intentó girar la cabeza, entrecerrando los ojos ante lo borroso de su entorno. Allí, flotando sobre él, había un rostro. Un rostro de mujer. Sus rasgos eran suaves, pero había una sensación de autoridad en su mirada. Era joven, tal vez de unos 20 años, y vestía una capa oscura, con la capucha echada hacia atrás, dejando al descubierto el pelo castaño claro, húmedo pero bien peinado hacia atrás. La expresión de su rostro expresaba serena profesionalidad, pero sus ojos le resultaban familiares a Klaus. «¿Quién es usted?», Klaus consiguió resollar, con voz apenas audible. Se estremeció por el dolor en el pecho, intensificado por el esfuerzo de hablar. «Soy Mia», respondió, con voz suave pero clara. «Mia Wagner. Soy enfermera. Tuviste un accidente, pero ya estás a salvo». Klaus intentó incorporarse, pero el dolor le atravesó como un rayo. «Emma», murmuró, mirándola con ojos desenfocados. «¿Dónde está Emma?». Mia hizo una pausa, frunciendo ligeramente las cejas ante la mención de ese nombre.
No sé muy bien a qué te refieres. Pero no te preocupes, estarás bien. Eso sí, no te muevas. Las palabras de la mujer no causaron la impresión adecuada en Klaus. Seguía concentrado en la extraña familiaridad de sus ojos, en algo a lo que no encontraba explicación. Y entonces lo vio, había un pequeño colgante de plata colgando de su cuello, apretado contra su pecho. Un colgante en forma de corazón. Se le paró el corazón. ¿El colgante? El mismo que le dio a Emma hace años. Exactamente el mismo diseño. Era el colgante de su hija, el mismo que llevaba cuando desapareció. Lo recordaba tan claramente, se lo había dado poco antes de que desapareciera. Nunca se lo había quitado, y cuando ella se fue, se había convertido en un símbolo de su pérdida, un trozo de su corazón que se quedó con ella. Klaus se quedó sin aliento al darse cuenta. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó con voz cada vez más insistente. Su corazón latía frenéticamente, los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Mia frunció ligeramente el ceño mientras miraba el colgante. ¿Esto? Lo levantó ligeramente y la plata brilló en la penumbra. Lo tengo desde que tengo uso de razón. Es lo único de mi infancia. Su mirada se volvió curiosa. ¿Por qué lo preguntas? A Klaus se le acelera el pulso. ¿Podría ser? ¿Era solo una extraña coincidencia? ¿O era cierto? La mujer que acababa de salvarle la vida, la mujer cuyo rostro y voz le resultaban tan familiares, llevaba el mismo colgante que su hija desaparecida. La miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esto no puede ser. No puede ser, murmuró, con los pensamientos desbocados. ¿Podría ser mi Emma? ¿Su Emma? Después de todos estos años, ¿era realmente su hija o era solo el dolor jugándole una mala pasada? No sé qué decir, balbuceó Klaus. Su mente rebosaba de posibilidades e incertidumbre. Mia lo miró con expresión perpleja, frunciendo las cejas. No sé a qué se refiere, dijo lentamente, insegura. No le conozco de nada, señor Schneider. Solo vine a asegurarme de que estaba bien. Los pensamientos de Klaus se agitaban, intentando dar sentido a las emociones que le invadían. Esperanza, miedo, confusión. Una ola de emociones lo invadió, casi ahogándolo. La posibilidad de que Mia pudiera ser Emma era demasiado grande para comprenderla de golpe, pero cuanto más pensaba en ello, más se parecía al destino. Un extraño giro del destino que los había unido en circunstancias tan imposibles. El sonido de una sirena que se acercaba interrumpió sus pensamientos, y Mia fue rápidamente a comprobar sus constantes vitales, con manos suaves pero firmes. Le miraba de vez en cuando, con expresión insegura pero comprensiva. La ambulancia no tardará en llegar, dijo, con voz firme a pesar de la confusión de sus ojos. Klaus respiró hondo, intentando calmar su mente. Mia, susurró, con voz temblorosa. Hay algo que necesito saber. ¿Podrías? ¿Podrías decirme de dónde eres? ¿Tus padres biológicos, alguna vez los buscaste? Mia le miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Pareció sopesar detenidamente la pregunta antes de responder. No, la verdad es que nunca he pensado en ello. Me adoptaron cuando era muy pequeña. Mis padres adoptivos me criaron. Siempre han sido buenos conmigo. A Klaus se le aceleró el corazón. Las piezas iban encajando poco a poco, aunque no estaba seguro de estar preparado para enfrentarse a la realidad. ¿Podría ser realmente ella? ¿Podría Mia ser realmente Emma? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el sonido de la sirena de la ambulancia se hizo más fuerte. Mia se levantó rápidamente y le sonrió alentadora. No te preocupes, todo irá bien, dijo, con voz suave pero segura. Klaus la observaba, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron los médicos y Mia se apartó para dejarles hacer su trabajo, sus pensamientos se agitaron. ¿Era este el comienzo de algo increíble o se trataba de otro cruel giro del destino? En cualquier caso, Klaus sabía una cosa, su búsqueda de Emma acababa de dar un nuevo giro inesperado. Los días posteriores al accidente pasaron como un borrón. El cuerpo de Klaus se recuperaba del accidente, pero su mente seguía siendo un torbellino.
Cada vez que cerraba los ojos, se le aparecían el rostro de Mia y el colgante de plata con forma de corazón. No podía quitarse de la cabeza la idea de que ella estaba relacionada de algún modo con Emma, su hija, perdida para él durante 20 largos años. Intentó centrarse en su recuperación, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Mia. Pasó horas repasando los momentos posteriores al accidente. Su actitud tranquila, la forma en que le había dicho con suavidad pero con firmeza que no se moviera, sus palabras tranquilizadoras cuando le había preguntado por Emma. Pero era el colgante lo que le quitaba el sueño. El colgante que una vez había pertenecido a su hija. La mente de Klaus estaba nublada, pero no podía ignorar la única pregunta que le mantenía en vilo. ¿Podría Mia ser realmente Emma? Parecía imposible, pero no podía olvidarlo. Llevaba 20 años buscando respuestas, esperando, rezando para que Emma siguiera ahí fuera, en alguna parte. Y entonces, justo cuando empezaba a creer que nunca la encontraría, conoció a Mia, que parecía tener respuestas que él ni siquiera sabía que tenía. La noche siguiente al accidente, Klaus decidió que tenía que averiguar más. No podía dejar pasar esta extraña coincidencia sin investigar más. Cogió su teléfono y marcó el número que tenía grabado en la memoria, el de un investigador privado que había contratado en el pasado. «Hola, señor Schneider», respondió una voz, ronca pero profesional. «Sí, soy yo», dijo Klaus, con voz grave. «Necesito su ayuda. Se trata de una mujer llamada Mia Wagner. Creo que podría ser. Bueno, creo que podría ser mi hija, Emma. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre ella». Hubo una breve pausa al otro lado antes de que el investigador respondiera, con un tono escéptico pero intrigado. «¿Emma? ¿Después de tantos años?» «De acuerdo, señor Schneider. Lo investigaré, pero llevará algún tiempo». Klaus asintió, aunque sabía que el investigador no podía verle. «Te daré toda la información que tengo. Solo, asegúrate de investigar a fondo. Necesito saber todo sobre su pasado». El investigador aceptó y Klaus colgó el teléfono. El aire era denso, como si todo hubiera cambiado en un instante. ¿Qué estaba esperando? ¿Que Mia fuera realmente Emma? ¿O era una necesidad de cierre, un deseo desesperado de saber que su hija había estado viva todos estos años? Los días siguientes transcurrieron lentamente. Klaus pasó la mayor parte del tiempo en su despacho, revisando viejas fotos de Emma e intentando recordar cómo era cuando tenía su edad. Intentaba recordar todos los detalles, cómo sonreía, cómo reía, cómo hablaba cuando le llamaba papá. Aún podía oír su voz, tenue pero nítida. No pudo evitar preguntarse, ¿podría Mia ser realmente Emma? Cuanto más pensaba en ello, más encajaban las piezas del rompecabezas. Mia había sido encontrada en Friburgo, no lejos de donde Emma había desaparecido. Y sus papeles de adopción, algo en ellos no parecía correcto. Klaus se sentía cada vez más cerca, pero no quería creerlo demasiado. Si Mia realmente era Emma, significaría todo lo que siempre había esperado que significara, y al mismo tiempo vendría con una avalancha de emociones para las que no estaba preparado. Una tarde, Klaus recibió una llamada de un investigador. «He desenterrado algo de información, señor Schneider», dijo el investigador. Mia Wagner fue adoptada. Fue encontrada en Friburgo, y los papeles de adopción concuerdan, aunque hay algunas cosas que no cuadran. Klaus se sentó más erguido, con el pulso acelerado. «¿Qué quieres decir con que no cuadra?» «Hay lagunas», explica el investigador. «No hay detalles sobre cómo acabó en Friburgo. Los registros no están completos. No es raro, pero sí extraño. Y la dirección en la que fue adoptada no sigue los procedimientos habituales en la zona. Seguiré investigando, pero definitivamente hay algo que es extraño». Los pensamientos de Klaus iban a toda velocidad. Friburgo. Ese nombre lo había mantenido ocupado durante tanto tiempo. Era allí donde Emma había sido vista por última vez. ¿Y ahora la adopción de Mia estaba vinculada al mismo barrio? No podía ser una coincidencia. «Necesito que sigas buscando», insistió Klaus. «No se trata solo de omitir detalles de la adopción. Hay algo más. Estoy seguro de ello». «Entendido. Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga más información»,
dijo el investigador y colgó. Klaus colgó el teléfono y sus pensamientos se descontrolaron. Friburgo. Sus papeles de adopción. Las lagunas en su historia. Todo empezaba a parecer demasiado real. ¿Podría Mia ser realmente Emma? ¿Podrían estar frente a él las respuestas que había estado buscando todos estos años? Al día siguiente, Klaus visitó el hospital donde trabajaba Mia. No es que intentara acosarla, pero necesitaba obtener más respuestas. El investigador aún no había dicho nada definitivo, pero su intuición le decía a Klaus que era lo correcto. No podía seguir haciendo conjeturas. Tenía que averiguarlo todo de una vez por todas. Mia estaba ocupada cuando él llegó, pero uno de sus compañeros le indicó la sala de descanso, donde esperó a que terminara su turno. Los nervios de Klaus estaban a flor de piel. ¿Qué le diría? ¿Cómo le preguntaría por el colgante? ¿Sobre la adopción? Cuando Mia entró en la sala de descanso, sus ojos cansados se abrieron de sorpresa. Señor Schneider, dijo, claramente sorprendida. ¿Qué hace usted aquí? Klaus se levantó lentamente. Mia, necesito hablar contigo. Es importante. Mia enarcó las cejas, pero se adelantó y le hizo un gesto para que volviera a sentarse. ¿Qué te pasa? Pareces, bueno, como si hubieras visto un fantasma. Klaus dudó un momento antes de hablar, con voz suave pero insistente. Mia, sé que parece una locura, pero creo que tú podrías ser mi hija. Emma. Mia se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. ¿Tu hija? Susurró, claramente confundida. Señor Schneider, yo no. Por favor, solo escucha, interrumpió Klaus, su voz subiendo ligeramente con desesperación. No sé cómo, pero creo que eres ella. Sé que es difícil de creer, pero he visto el colgante que llevas. Mi hija tenía uno igual. Y cuanto más lo pienso, más cosas no me cuadran. Tu pasado, el lugar donde te encontraron, tu adopción, todo apunta a ella. A Emma. Mia le miró aturdida, con la confusión creciendo en sus ojos. Esto es demasiado para mí, murmuró. No lo entiendo. ¿Crees que soy tu hija, Emma? Klaus asintió con el corazón palpitante. Sí, lo sé. Y necesito que me ayudes a descubrir la verdad. ¿Puedes contarme más sobre tu pasado? ¿Sobre tu adopción? La mirada de Mia se suavizó, pero su postura seguía siendo cautelosa. Me adoptaron cuando era muy pequeña, dijo lentamente. No sé mucho de mis verdaderos padres. Mis padres adoptivos son gente maravillosa, pero nunca me han hablado mucho de mi familia biológica. Klaus se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa por el peso de las palabras. Mia, llevo 20 años buscando a mi hija. Y sé que tú eres ella. Por favor, ¿podemos descubrir la verdad juntos? Mia le miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. No sé lo que significa, pero estoy dispuesta a averiguarlo. Tanto por ti como por mí. Klaus soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que tenía. No era mucho, pero era un comienzo. Juntos, descubrirían la verdad. Una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Klaus nunca había imaginado que se encontraría en semejante encrucijada. Era como si el destino hubiera chocado contra él como un huracán, barriendo su sentido de la realidad. Las palabras de Mia permanecieron en su cabeza, quiero averiguarlo. Por primera vez en 2 décadas, Klaus sintió un atisbo de esperanza. Pero esa esperanza fue sustituida por un temor silencioso, un miedo a que las respuestas que buscaba tan desesperadamente pudieran resultar mucho más difíciles y dolorosas, de lo que estaba preparado para afrontar. Había pedido la verdad, pero ahora que parecía estar en sus manos, no estaba seguro de poder soportarla. ¿Y si la verdad era muy diferente? ¿Y si Mia no era Emma después de todo? Y, sin embargo, no podía echarse atrás. No después de todo. Los días siguientes transcurrieron lentamente, Klaus intentó distraerse con el trabajo. Pasaba horas reuniéndose con clientes, gestionando sus inversiones y ocupándose de los negocios. Pero por mucho que lo intentara, sus pensamientos volvían una y otra vez al misterio del pasado de Mia. Buscaba pistas, hacía preguntas,
Pero las respuestas no llegaban lo bastante rápido. No sabía cuánto tiempo más podría esperar. Una noche, mientras Klaus terminaba una reunión especialmente desagradable, recibió la llamada de un detective privado. «Tengo algo», dijo el investigador, con la voz cargada por la noticia. «Tenías razón al sospechar. He podido averiguar más información sobre Mia. Hay algunas incoherencias en sus registros de adopción que podrían significar algo importante». A Klaus se le aceleró el corazón. «¿Cuáles son las discrepancias?», preguntó, con la voz tensa por la expectación. En primer lugar, Mia fue encontrada cerca de Friburgo. Eso no está lejos de donde su hija fue vista por última vez. Pero lo más importante es la adopción en sí. Hay un eslabón perdido. La identidad de su madre biológica nunca fue debidamente registrada. Y aquí está la cosa, la familia que la adoptó no era quien decía ser. Klaus guardó silencio un momento, con sus pensamientos dando vueltas. «¿Crees que es posible?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Podría Mia realmente ser Emma?». «No puedo asegurarlo», respondió el investigador. «Pero definitivamente hay más en la historia de Mia de lo que ella misma sabe. Necesito indagar más, pero voy a necesitar tu ayuda. Esto no es algo que podamos resolver sin ahondar en su pasado». Klaus respiró hondo, con la decisión ya tomada. «Haz lo que haga falta», dijo. «Averigua todo lo que puedas. Pero intenta no involucrar a Mia, todavía no». El investigador accedió y Klaus colgó el teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La posibilidad era cada día más real. Los hilos de la verdad empezaban a entretejerse lentamente. El pasado de Mia estaba relacionado con la desaparición de su hija de un modo que él desconocía, y sentía una necesidad imperiosa de llegar al fondo del asunto. Pero ahora había llegado el momento de enfrentarse cara a cara con la mujer que había hecho que todo su mundo se viniera abajo. Mia había accedido a ayudarle a descubrir la verdad, pero Klaus tenía la sensación de que ella no se daba cuenta de lo mucho que cambiaría su vida. La verdad era demasiado dura para tomársela a la ligera, y Klaus sabía que, una vez levantado el velo, nada volvería a ser lo mismo. 2 días después, Klaus estaba sentado frente a Mia en un pequeño café, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Ella había quedado con él después de su turno y ahora, al verla sentarse, notaba la inquietud en su postura. Desde que había compartido sus sospechas con ella, se había mostrado distante, y Klaus no podía evitar preguntarse qué estaría pasando por su cabeza. Mia le miró con ojos cautelosos, sus dedos recorrían nerviosos el borde de la taza de café. «¿De qué se trata, señor Schneider?», preguntó con voz cautelosa. «Usted quería hablar, pero no sé qué esperar después de lo que hablamos la última vez». Klaus respiró hondo. Había llegado el momento de admitir la verdad. «Mia, sé que esto no es fácil de escuchar, pero todo lo que he encontrado apunta a una cosa. Eres mi hija, Emma. Estoy seguro de ello». Los ojos de Mia se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Se limitó a mirarlo, con la sorpresa congelada en el rostro. Klaus continuó, deseando que lo entendiera. «Sé que parece una locura. ¿Cómo puede ser mi hija después de todos estos años? Pero los detalles, Mia, son demasiado parecidos como para ignorarlos. El colgante, donde te encontraron, las lagunas en tus registros de adopción. Todo coincide con el momento en que Emma desapareció. Aún no tengo todas las respuestas, pero todo lo que he aprendido me lleva a creer que tú, eres mi hija». La mano de Mia tembló ligeramente al dejar la taza de café, con la incredulidad brillando en sus ojos. «Esto es, demasiado», susurró casi para sí misma. «¿Estás diciendo que soy Emma? ¿Que soy tu hija?». Klaus asintió lentamente, con un nudo en la garganta. «Sí. Creo que es verdad. Y no te pido que lo aceptes ahora. Pero tenemos que averiguar la verdad. Juntos». Mia se dio la vuelta, con la mirada perdida. Permaneció en silencio durante largo rato, como perdida en un mar de emociones. Klaus podía ver su lucha, ver el dolor, la confusión, el miedo. No podía imaginarse lo que era que cuestionaran toda tu identidad, descubrir que la vida que creías conocer podía no ser la que estabas destinada a vivir. Finalmente, la voz de Mia rompió el silencio.
¿Qué significa esto para mí? ¿Para nosotros? Su voz temblaba. No sé cómo debo sentirme ahora. Ni siquiera sé quién soy. Si realmente soy tu hija, ¿por qué no me encontraste antes? ¿Por qué tuve que crecer sin ti? Klaus sintió el peso de sus palabras y se dio cuenta por primera vez de lo mucho que le había costado su búsqueda. Había pasado tantos años inmerso en su propio dolor, en su búsqueda de su hija, que no había pensado en lo que significaría para ella. La verdad era que la había abandonado, igual que ella había sido abandonada por quienes se la habían llevado. Nunca dejé de buscar, dijo Klaus en voz baja. Pero no sabía dónde buscar. Y no podía hacerlo solo. Nunca me di por vencido contigo, Emma. Te juro que nunca renuncié a ti. Pero ahora tenemos la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Podemos resolver esto juntos. Los ojos de Mia se suavizaron, pero el dolor permaneció. ¿Y si no soy Emma? ¿Y si soy otra persona? ¿Qué significa eso para nosotros? Klaus dudó. Era una pregunta que no se había permitido hacer. Pero ahora que estaba claro, tenía que admitir que Mia podría no ser su hija en absoluto. Si no eres Emma, dijo Klaus, su voz llana pero llena de incertidumbre, entonces seguiré estando ahí para ti. Seguiré queriendo saber quién eres. Pero necesito saberlo. Por los dos. Mia asintió lentamente, con los labios temblorosos. Yo tampoco sé lo que significa, susurró, con la voz cargada de emoción. Pero, quiero averiguarlo. Klaus sonrió, con un destello de esperanza en el pecho. No era mucho, pero era un comienzo. Aún no habían acabado, ni mucho menos, pero era un comienzo. Y por ahora era suficiente. El camino por delante era incierto, pero Klaus sabía una cosa con certeza. Haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Tanto si Mia era Emma como si no, emprendería este viaje, sin importar lo que le costara. La semana que había seguido a la renuente aceptación de Mia de revelar la verdad había sido un borrón para Klaus. El mundo fuera de su oficina. Las reuniones y las distracciones habituales parecían desvanecerse en el fondo mientras él se centraba en una sola pregunta: ¿era Mia Emma? La posibilidad se cernía sobre él como una pesada nube de tormenta, y cada momento de espera, cada llamada telefónica y cada segundo dedicado a pensar en ello no hacían sino aumentar la urgencia. Pero Klaus sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba respuestas, respuestas que solo el pasado de Mia podía darle. Cada día estaba más desesperado y decidido. Había contratado a un investigador privado para que indagara en los registros de adopción de Mia. Y ahora parecía que había llegado el momento de dar el siguiente paso, encontrar a las personas que podrían tener las últimas piezas del rompecabezas. Klaus era ajeno a las verdades ocultas, especialmente cuando se trataba de su propia familia. Era una dura realidad que hacía tiempo que había aceptado, pero eso no la hacía más fácil. Su hermana, Ingrid, era una figura de su vida que siempre le había costado entender. Siempre había sido la hermana más fría y distante, pero eso era fácil de descartar. Tenía éxito por derecho propio, pero siempre había permanecido en un segundo plano en su vida. Ingrid había intentado apoyarle tras la desaparición de Emma, pero Klaus sabía que en el fondo nunca había compartido su dolor. Su indiferencia en los años posteriores a la desaparición de Emma siempre le había carcomido, y nunca se había atrevido a expresar esa sospecha hasta ahora. La decisión de Klaus de visitar a Ingrid había estado bullendo en su interior durante mucho tiempo. Algo en su frialdad, algo en la forma en que lo convenció de seguir adelante con su vida tras la desaparición de Emma, siempre le había molestado. Nunca había cuestionado sus motivos, pero ahora que había descubierto lo de Mia, no podía quitarse de encima la sensación de que Ingrid sabía más de lo que le había contado. Klaus condujo hasta la casa de Ingrid a última hora de la tarde. Su gran chalet estaba situado en una calle tranquila y arbolada, y su impoluto exterior reflejaba un aire de perfección intacta. De pie frente a la puerta, pensó en todos los años que habían pasado, en todos los recuerdos que parecían flotar en el aire entre ellos, tácitos e intactos. Pero ahora todo había cambiado. Las preguntas se amontonaban e Ingrid tenía las respuestas. Tocó el timbre con la mano temblorosa. El sonido resonó en toda la casa antes de que la puerta se abriera e Ingrid apareciera en el umbral con una expresión de sorpresa en el rostro. Su expresión fue rápidamente reemplazada por una calma practicada,
aunque había un destello de incertidumbre en sus ojos. Klaus, dijo ella fríamente. ¿Qué te trae por aquí? Necesito hablar contigo, dijo Klaus, con voz firme. Tenemos que hablar. Ingrid dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. Pasa, dijo con una sonrisa forzada. No te esperaba, pero supongo que deberíamos hablar. Klaus entró en el vestíbulo y echó un vistazo a la familiar estancia. Todo era igual, muebles caros, techos altos, suelos pulidos. Todo tenía el mismo aspecto de siempre. Pero ahora Klaus se sentía diferente. Vio que todo fachada. Y detrás de esa fachada, Ingrid ocultaba algo. Vamos al salón, sugirió Ingrid, guiándole por el pasillo. Seguro que tenemos mucho que discutir. Cuando entraron en el salón, Ingrid le hizo un gesto a Klaus para que se sentara. Pero no lo hizo. Se puso de pie, sin dejar de mirarla, y habló. He aprendido algo, Ingrid. Algo sobre Emma. Algo que tú sabes. El rostro de Ingrid cambió, la máscara de calma se desvaneció por un momento. ¿Qué quieres decir? Klaus, no sé de qué estás hablando. No te hagas el tonto, espetó Klaus, alzando la voz. Ya sabes a qué me refiero. Mía. Creo que es Emma. Creo que es mi hija. Y creo que sabes exactamente cómo desapareció. Creo que tuviste algo que ver. Ingrid permaneció impasible, pero algo oscuro brilló en sus ojos. Se cruzó de brazos y se puso rígida. Estás delirando, Klaus. ¿De qué estás hablando? Mía no es Emma. Es una enfermera con la que estás obsesionado. Has estado persiguiendo fantasmas durante años, ¿y ahora me acusas de qué? ¿De esconder a tu hija? Klaus se enfureció, pero se contuvo. Quería respuestas, no una pelea. He estado buscando la verdad, Ingrid. Y me has mentido todos estos años. Nunca te importó Emma como a mí. Ahora tengo claro que sabes algo sobre su desaparición, y creo que es hora de que confieses. El rostro de Ingrid palideció, y por una fracción de segundo Klaus vio miedo en sus ojos, que rápidamente se transformó en desafío. Se apartó de él y cerró los dedos en un puño. Te equivocas, Klaus, dijo en voz baja. No tuve nada que ver con la desaparición de Emma. Fue una tragedia que ninguno de los dos podía controlar. Pero dejaste que te consumiera. Dejaste que arruinara tu vida, ¿y para qué? Por el bien de una hija que se ha ido, una hija que nunca volverá. Klaus oyó la amargura en su voz, pero también había algo más, una grieta en su actitud tranquila que Klaus no pudo ignorar. Dio un paso adelante, acortando la distancia que los separaba. Creo que sabes exactamente lo que pasó, dijo en voz baja, y sus palabras la atravesaron como una daga. Y creo que me has ocultado la verdad todos estos años. Mía, o Emma, como quiera que se llame, me fue arrebatada. Y tú tuviste algo que ver. No me iré hasta que me digas la verdad. Ingrid se volvió bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. No sabes de lo que hablas, le espetó. Quizá deberías haberlo dejado así, Klaus. Quizá deberías haberme dejado ayudarte a seguir adelante con tu vida cuando te lo ofrecí hace tantos años. Pero no pudiste. No pudiste aceptar que Emma se había ido, y ahora te estás agarrando a un clavo ardiendo. Y no voy a quedarme aquí y dejar que me acuses de algo que no hice. El corazón de Klaus latía frenéticamente, pero no quería echarse atrás. Creo que ocultas algo, Ingrid. Y no me iré hasta que me lo cuentes todo. No dejaré que guardes este secreto por más tiempo. Ingrid dejó escapar un largo y estremecedor suspiro y se apartó de él, con los hombros caídos. Klaus podía verla luchando consigo misma, con la culpa, la vergüenza y todo lo que había enterrado tan profundamente. Todo estaba saliendo a la superficie. Podía sentirlo. No quería que las cosas llegaran tan lejos, dijo Ingrid en un susurro apenas audible. Pero sí, Klaus, sé lo que pasó. Sé exactamente lo que le pasó a Emma. Klaus se quedó helado. Las palabras salieron y fueron mucho más horripilantes de lo que había esperado. Lo sabes, repitió, con incredulidad en la voz. Entonces cuéntamelo todo. Ingrid se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas.
Estaba celosa, admitió con voz quebrada. No podía aceptar que tuvieras la familia perfecta, la vida perfecta. Emma lo era todo para ti. Y no podía aceptarlo. No podía aceptar el hecho de que tú fueras tan feliz y yo estuviera, sola. Así que hice algo terrible. Me la llevé. Pensé que podría salirme con la mía. Pero cuando me di cuenta de lo que había hecho, cuando vi el dolor que te causó, cuando vi cómo todo se desmoronaba, no pude arreglarlo. Y tenía demasiado miedo de admitir lo que había hecho. Klaus se quedó atónito mientras la confesión de Ingrid flotaba en el aire como una sentencia de muerte. La mujer en la que confiaba, su hermana, había secuestrado a su hija. Había culpa en su voz, pero eso no alivió a Klaus. Nada podía deshacer años de dolor, años de búsqueda, una angustia interminable. «¿Te la llevaste?», susurró Klaus, con la voz temblorosa por la rabia y la incredulidad. «¿Tú, me robaste a mi hija?». Ingrid asintió, con lágrimas en los ojos. «Estaba equivocada, Klaus. Me equivoqué mucho. Estaba enfadada y no pensé bien las cosas. Pensé que podría arreglar las cosas si te la quitaba, si te hacía sufrir como yo sufrí. Pero ahora lo veo. Veo cuánto he arruinado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Klaus sintió que su mundo se hacía añicos. La ira, el dolor, la traición, todo era demasiado para soportarlo. Pero por primera vez en 20 años, por fin tenía una respuesta. Y por doloroso que fuera, sabía que solo era el principio de la gran verdad que aún le quedaba por descubrir. «¿Por qué, Ingrid?», preguntó Klaus, con la voz ronca. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dejaste buscarla? ¿Por qué no me ayudaste?». Ingrid se hundió en la silla más cercana, con los hombros temblorosos por los sollozos. «No lo sé», susurró. «No sé por qué lo hice. Estaba enfadada. Estaba destrozada. Pero no puedo volver atrás. No puedo arreglarlo». Klaus se quedó mirando a su hermana. Siempre había sido el quien mantenía las cosas en orden, quien desempeñaba el papel de protector. Pero ahora estaba claro que lo que se había roto no podía deshacerse. La verdad era fea, y había que pagar un precio terrible por ella. «Tengo que irme», dijo Klaus, con voz fría y distante. «Hablaremos más tarde. Pero ahora, necesito pensar las cosas. Necesito tiempo». Ingrid asintió en silencio y Klaus se volvió para marcharse. Al salir de su casa, el peso de la verdad se asentó pesadamente en su pecho. No se lo esperaba, nunca pensó que su hermana fuera capaz de un acto tan cruel. Pero ahora era el momento de seguir adelante. El viaje estaba lejos de terminar, pero Klaus sabía una cosa con certeza: encontraría a Mia. Encontraría a Emma. Y se aseguraría de que la verdad saliera a la luz, sin importar lo que le costara. Klaus se paró delante de su coche y miró la villa que tenía a sus espaldas. El peso de la confesión de su hermana aún le pesaba en el pecho. La verdad de su traición le carcomía a cada respiración. Nunca había imaginado a Ingrid capaz de un acto tan despiadado, tan perjudicial para su familia. Ella era la única persona en su vida que creía que nunca podría traicionarle, pero aquí estaba, en el umbral de una nueva realidad. El viaje que había emprendido 20 años atrás en busca de Emma le había llevado a algo que nunca había imaginado. La había encontrado, o al menos había encontrado a alguien que podía ser su hija. Pero ahora la realidad de la situación había vuelto a cambiar. Mia, o Emma, ya no era solo una persona desaparecida en su corazón. Era real. Estaba viva. E Ingrid. Ingrid fue quien se la llevó. Klaus subió al coche y arrancó el motor con el corazón encogido. El camino que tenía por delante no estaba claro, estaba lleno de dolor e incertidumbre, pero no podía dar marcha atrás. Había pasado demasiados años de duelo, demasiados años buscando respuestas, y ahora que las tenía, no podía dejarlas escapar. Tenía que encontrar la manera de recuperar lo que había perdido. A la mañana siguiente, Klaus fue al piso de Mia, con el corazón todavía encogido por la confesión de Ingrid. Tenía que hablar con ella, tenía que averiguar si realmente era su hija, Emma. Sus pensamientos recorrieron las tranquilas calles de la ciudad y un torbellino de emociones se agolpó en su cabeza. Empezaba a darse cuenta de que aunque Mia no fuera su hija, aunque no fuera Emma,
Nunca podría volver a su antigua vida. La esperanza que había surgido cuando vio por primera vez el colgante, cuando habló por primera vez con Mia, se había convertido en un fuego que no podía apagarse. Aparcó el coche delante de su casa y respiró hondo antes de dirigirse a la puerta. Al subir las escaleras, sus pasos resonaron en el estrecho pasillo. Estaba nervioso, pero sabía que era el momento que estaba esperando. Había llegado el momento de afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Cuando Mia abrió la puerta, le miró con los ojos muy abiertos. Su expresión era una mezcla de incertidumbre y curiosidad. «Señor Schneider», dijo en voz baja. «¿Qué hace usted aquí?» «Necesito hablar contigo», respondió Klaus, con la voz tensa. «Es importante». Mia se hizo a un lado, dejándole entrar en el piso. La habitación era modesta, acogedora, con algunos toques personales que la hacían cálida a pesar del frío matinal. Cerró la puerta tras él, sin dejar de mirarlo, tratando de calibrar su estado de ánimo. «Te escucho», dijo, con voz suave pero firme. Klaus respiró hondo y se volvió hacia ella. «Hablé con mi hermana», dijo, con la voz cargada de emoción. «Y descubrí algo para lo que no estaba preparado. Me enteré de la verdad sobre la desaparición de Emma. No fue un accidente al azar. Ingrid, mi hermana, se la había llevado. Se llevó a Emma lejos de mí». Los ojos de Mia se abrieron de golpe y se le cortó la respiración. «¿Qué quieres decir? ¿Se la ha llevado? ¿Pero por qué iba a hacer eso?» «Celos», murmuró Klaus, con la palabra amarga en la lengua. «Estaba enfadada conmigo, enfadada porque yo lo tenía todo. Una familia, una vida. Y no podía aceptar que Emma era lo que yo amaba más que a nada en el mundo. Pensó que alejar a Emma de mí me haría daño. Pero nunca se dio cuenta del daño que estaba causando. No se dio cuenta de cuánto sufriría. De cuánto sufriríamos todos». Mia dio un paso atrás y apoyó la mano en el borde de la silla para tranquilizarse. «Esto es demasiado», susurró. «No sé qué pensar. No sé qué creer». Klaus dio un paso hacia ella y el corazón se le aceleró en el pecho. «Mia», dijo suavemente, su voz sonaba suplicante. «Necesito que lo entiendas. No quiero arrastrarte a esto. No quiero que te sientas parte de algo doloroso. Pero necesito saber si eres Emma. Si lo eres, entonces podremos terminar con esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos reconstruir». Los ojos de Mia brillaban con lágrimas no derramadas y asintió lentamente. «No sé qué decir», susurró, con la voz temblorosa. «Esto es muy difícil de superar. Siempre supe que me faltaba algo. Siempre sentí que había algo en mí que no tenía sentido. Pero nunca pensé que yo fuera diferente. Nunca pensé que mi pasado pudiera estar tan roto». Klaus alargó la mano y se la tocó suavemente. «Sé que es mucho», dijo suavemente. «Pero no tenemos que resolverlo ahora mismo. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Todo lo que quiero es descubrir la verdad. Eso es todo». Mia levantó la vista hacia él, su mirada dura, aunque todavía había incertidumbre en sus ojos. «¿Quieres saber si soy Emma?», dijo lentamente, como si estuviera probando el peso de esas palabras. «Pero, ¿y si no lo soy? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para ti?» A Klaus se le encogió el corazón ante aquella pregunta, pero no vaciló. «Entonces todavía encontraremos una manera de seguir adelante. No voy a renunciar a ti. Eres importante para mí, Mia. Siempre has sido importante, incluso antes de que supiera la verdad». Mia guardó silencio durante largo rato, repasando en su mente las implicaciones de todo lo que Klaus acababa de decir. Había aceptado que su vida era un misterio, que su pasado era un lienzo en blanco. Pero esto, la idea de que pudiera ser otra persona, era demasiado para comprenderlo en un solo momento. Sin embargo, algo se agitaba en su interior. Una parte de su alma anhelaba compañía, comprensión, respuestas. «No sé si estoy preparada para esto», dijo en voz baja, su voz delgada, casi vulnerable. «Pero, quiero averiguarlo. Quiero saber la verdad». Klaus asintió, sintiendo que le invadía el alivio. «Entonces hagámoslo juntos. Daremos un paso a la vez.
Mia le sonrió con un poco de duda. No sé a dónde va esto, dijo en voz baja. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por tu bien. Y por mí. Klaus le devolvió la sonrisa y su corazón se aceleró de esperanza. No iba a ser fácil. El camino por delante estaba lleno de preguntas, dolor y la incógnita de lo que traería la verdad. Pero por primera vez en años, Klaus sintió que no estaba solo. La oportunidad de empezar una nueva vida estaba a su alcance. Cuando se dio la vuelta para salir del piso, Klaus se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Todavía había mucho que aprender, mucho que curar, pero por primera vez, el futuro parecía lleno de esperanza. No iban a precipitarse. No iban a presionar para obtener respuestas antes de tiempo. Pero juntos, serían capaces de afrontar lo que viniera después. Para Klaus, ese momento fue el primer paso hacia el futuro que siempre había soñado. No era el futuro que había imaginado, sino el que podía construir con Mia a su lado. El pasado les dio forma, pero no les definió. El camino hacia la verdad era largo, pero el camino hacia la curación, hacia un nuevo comienzo, acababa de empezar. Y eso era lo único que importaba ahora.